Bueno, no sé. ¿Qué decimos? Tú eres el de hablar. Yo soy el... No, pero yo soy de hablar de Robert Shirley. Ah, Si quieres, hablar. os hablo una hora de Robert Shirley. Pues venga. Bueno, pues este grupillo que nos hemos montado, que faltan unos pocos, que están fuera de Barcelona. Menos mal, pues no seríamos más que el público. Sí, correcto. No, de hecho podríamos hacerles presión. Nos rodeamos, ¿sabes? Si vamos a hablar de humor, ¿no? Y escucháis en estéreo, además. Pues nos hemos ido juntando una collita de infames escritores, entre los que estamos Pablo García Maeso, señor Sergi Escolano y yo, Sergi Álvarez. Lo de infames, os gusta mucho decirlo, pero yo no sé a qué, por qué. O sea, yo no he dado Porque no tenemos fama. Yo no he dado mi voto, tío. Bueno, esto va así. Uno lo lanza, Me ha gustado. uno lo lanza y ahí queda. La frase de promocional de la peli Chicago es: si no puedes ser famoso, es infame. Pues, Pero claro, pero es que infame no es no tener fama, es ser un poco más chungo. bueno, ¿y qué somos? Tío. ¿Qué somos? Bueno, tú porque eres el bueno del grupo. Pero luego está Y Bandinelli. el que tiene diccionario también. Está Bandinelli, que es un chungo del copón. Está Vera Muchategui, que es un macarra de la hostia. El vasco. El vasco, Calebo Roca. Y Ángel Sánchez Drián, que Es el que Es lleva el gente. fame. es el- Que es el que lleva gente a los. es el que tiene fama, pero... Y es un cabrón porque siempre monta unas colas para que le firmen libros, que yo no he visto tanta cola ni en el Snap cuando venían las entradas duros. Están aporreando la persiana y quiero mi entrada. Pues Igual igual. son caretas, como decías tú. No, este trae gente. Son chicos contratados por Corea, ¿no? Gente de verdad. Y nada, pues nos hemos ido conociendo a través de las redes sociales, hemos ido coincidiendo en algún que otro evento y al final, pues mira, nos hemos hecho coleguitas, la mayoría. Y los tres que estamos aquí en Barcelona, pues vamos haciendo bolos absurdos con... Normalmente aceptamos 4 personas de público. Son muy exquisitos, son muy exquisitos. Exactamente, y va así como muy... ¿Habéis sido los agraciados Sí, vosotros? exactamente. Qué suerte tenéis. No, de hecho, si entra alguien más, No lo decimos el derecho de admisión, Gonzalo. Y ya Estamos estamos como los loros, cuando se cabrean, que se dan la vuelta y no hablan. En la percha, te dan el culo, tío. Nunca ha cabreado un loro. ¿No? Ah, pues sí, pues es muy guay, tío. Sí, pues. Sí, además te pueden coger tirria por cualquier cosa, no hace falta que les haya hecho nada. A lo mejor no le gusta tu voz, como las ¿sabes? suegras. Que es lo que me suele pasar a mí. Y entonces él coge, se da la vuelta en la percha y se pone de espalda. ¿Qué le pasa al loro? Te hace ¿Qué le pasa al loro? el vacío, te hace el vacío el loro. Exactamente, sí, sí. Hostia, qué jodido, tío. ¿Quieres algo de beber? Te vas a ir a tu casa, te dice, ¿no? Y le ofreces pipas y te mira Eso para tu como padre. de soslayo, ¿no? Y no le dice, tú sabrás. ¿no? Exacto, ¿qué me has hecho? No da. Tenía que salir de ti, no verlo. Bueno, ya veis que esta charla va a ser bastante caótica. Hablaremos de Lo libros. podemos Hablaremos de libros. Jo alguna pregunta ara que us heu trobat. Sí, interactuemos. Ho fem al revés, la presentació. Sí, Comencem al revés. correcte. Ah, sí, perfecte. Ara que us heu trobat i sou feliços entre vosaltres i us heu poder cohesionar com si fóssiu els unis i tal, Sense bici. Bueno. Yo me pido ser el... Perdona. Yo me pido ser el chino de los Goonies. Ya, bueno, ya es que siempre me cae el gordo a mí, o sea, que ahora déjalo. Lo que no hago el supermeneo, pero... Sí, què estava dient? Sí, ara que us heu trobat i tal, us heu plantejat o us han proposat alguna editorial fer algun tipus d'antologia en què pugueu... Es una gran pregunta, es una gran pregunta. Me gusta esa pregunta porque justamente... Tira. Pues sí, estamos preparando un libro de relatos sobre brujas y humor. Que Pablo se encarga de meternos presión a todos porque... Bueno, fue una idea que tuvimos ¿cuándo fue? ¿En marzo o en abril? A ver, tú es verdad que te lo dijimos más tarde, Sí. pero en marzo o en abril... Y ya se lo le- dijimos más tarde. Como los loros. ya le estos. empezaba- Se lo dijimos más tarde y con cierta reticencia. Es lo que decir. Yo es que claro, tenía 2 Sergis en la agenda y dije, a ver, ¿qué tal va la antología? ¿Qué antología? Y ya pues... ya formal. Fue del rollo cabrón. No, he sido el corrector, ¿y qué querías poner? Pues, bueno, mira, te lo cuento y ya está. Pero sí que, digamos, lo que pasa es que son muy lentos los cabrones, pero porque hacen muchas cosas. Y a mí me dijeron, bueno, escribe tú uno de ejemplo y así nos fijamos un poco en qué rollo vamos a seguir. Y yo, cosa hecha. No, En 2 días, está tergiversando la verdad. en 2 días o 3, ¿no? Lo tuve, más o menos.
Sí. Yo todo angustiado. Sí, salió. Chicos, perdonad que juegues 3 días estoy tardando. Qué desgracia. Estamos en diciembre. Bueno, él y a mucha gente que han terminado, Andinelli también lo ha terminado. Señor Escolano está... Yo estoy a punto desde hace 3 meses. ¿Están a punto de empezarlo? Y Ángel, no, está avanzado. Y Ángel, no sé. No, me prometió que lo entregaría. Sí. Pues, la- ¿Y cómo va a arribar el tema de las bruixas? ¿Va a ser para...? pues salió en el Celsius, porque en realidad empezamos coincidiendo. Me parece que todo empezó con un tuit de Abel o de Bandinelli, que dijo, hostia, ahora que empezamos a conocernos, molaría hacer algo juntos y tal. Y entonces por mail empezamos a hablar entre los tres, y hostia, lo que molaría, yo les empecé a liar. Yo les empecé a liar con esas cosas que a mí me molan y que son inviables. Que es, molaría hacer una antología, pero que tuviera coherencia conjunta y que tuviera un tema conjunto y hilvanar las tramas todos juntos y compartir personajes y tal y pascual. Y entonces, claro, No va a ser así. se fueron, evidentemente no va a ser así. Se fueron uniendo y fueron diciendo, ¿tú estás flipando o qué, chaval? Sí, no, y lo que pasa es que como el primer relato que escribí fue el mío y va sobre... No es que vaya sobre brujas, va sobre una señora que vuelve de vacaciones y su chalet lo están convirtiendo en el torreón de una bruja. Hostia, pero ¿esto cómo es? ¿No? Porque tú firmaste unos documentos, no sé qué, no sé cuánto, pero yo no he firmado nada y encima le toca ser la bruja del torreón. Claro, evidentemente. Y entonces, pues lo dijimos a la Sanchilian, pues yo he escrito esto, brujas. Sí, claro, Sanchidrián tiene el peso de la fama. Claro. Y entonces ya, brujas, si hubiera dicho... Sí, lasaña, pues te jodes. exactamente, lo que Hostia, hubiera... pues yo tengo una idea sobre... Pues la cambiamos en un momento. Y nada, pues Total, están son saliendo- 3 días para mí y 6 meses para los demás. Correcto. Bueno, y hay más gente. Tenemos a... Sí, no, hemos hemos engañado reclutado ¿Se puede a... decir? Es Sí, público. digámoslo. coño. Sí, así que se jodan y queda... Quedan retratados y luego no sale, ¿no? Claro. Pues nada, di. Sergio, ¿tú qué Pues está en Concepción Perea, ¿La conocéis a Concepción Sofía Perea? Rey, ¿De Róndola? está... Sergio Semorán, el del Sergio Dios asesinado Semorán. en el servicio de caballeros. Ah, sí, hostia, claro. Sí. Joder. Nombrazos, ¿eh? Y voy Tamara Romero, que... Tamara Romero todavía no es confirmación 100%, pero estamos Más que nada intentando- por tiempo. Estás adelantando. le estamos tirando el anzuelo. Pero más que nada por tiempo. Yo sí, pero sí que Sí, porque ella diferenciaré. está trabajando y habíamos puesto fechas de entrega para febrero y ella está viajando y currando y tal. Pero dijimos, yo le envié un mail y le dije, como es una antología y ya conocemos cómo la gente que la fecha de entrega se la pasa por el forro de los cojones, pues igual te hacemos un nuevo intento en marzo y tal. Y me dijo, si todavía está por ahí, pues está. Y bueno, Cris Acevedo, Cristina es Acevedo. una autora novel también, que ha escrito Báculo de Espada y otras chorradas. Evidentemente con el título ya Bobadas. se sabe que pega. Bobadas. Yo hubiera puesto chorradas, tío. Era más sonoro, ¿no? Y alguien más. Luego Sergio Escolano. Viene de chorra, ¿no? Sergio Escolano. No, ya está. Hemos dicho somos 11 en total, pues si entra Tamara, pues ya está. Pues esos. Y nada, pues estamos montando cuentecillos así muy divertidos, o al menos se intenta. Y a ver qué Hemos tal. puesto alguna regla, palabras, que a mí lo de escribir por palabras me parece un poco tremendo, pero esas palabras muy cortas, o en diálogos que te rompe un poco. Pero, claro, pero no hemos puesto ninguna, esto que sea de brujas, que sea humorístico, y sí que dijimos, lo que pasa es que no lo hemos dicho solo nosotros, que intentemos no hacer parodias muy evidentes. Tipo si alguien pone un hobbit, pues que no se llame Froto, o exactamente, ¿no? Bilbo Froto. o algo así. No, a mí me mola, Froto. O Bilbo, ya sabes. De hecho, Suena a medicamento, tío. Consultar su farmacia. No, en el cuento del Inner Circle hacen mención a Frotox y Sansacach. Oh, pero Lo siento, no puedo ese evitarlo. tipo de cosas a mí no. Pues a mí me queda. Y eso estamos haciendo. Y nada, sobre el humor, pues... Título no hay, de momento. A ver las Ailas, había dicho yo, que esto hubiera estado guay. En las islas ha quedado descartado porque... Porque es demasiado gallego, ¿no? Sí, Qué rabioso. sonaba a meigas. Qué rabioso. Y mola, pero... Me mola mucho. Pues Sí, sí. mola. Como yo fui el primero que entregó, tengo 2 votos. Mola que alguien del público haga una pregunta y que tardemos 40 minutos en responderla. Podéis Hombre, hacer hubiéramos otra, dicho, podéis ¿queríais hacer algo? No. Con respecto al humor y la literatura, pues se puede hablar muchas cosas. Yo creo que cada uno puede decir la suya, ¿no? Porque al final
no se pueden establecer dogmas. Pero para mí una cosa muy importante cuando escribo mis relatos o mis novelillas y tal, es ser bastante despiadado. Entonces, para mí el humor y el horror, por ejemplo, tienen muchas cosas en común porque o al menos yo me lo impongo cuando escribo, tengo que ser despiadado con lo que cuento, con lo que hago, con lo que menciono, porque para mí es muy importante tocar ese puntillo cruel que tiene todo lector y ese puntillo de culpabilidad para hacerle reír, ¿no? También me encantan los chistes bobos y los juegos de palabras y hablar de frotox y cosas así, referencias absurdas. Yo tachando ahí con el Edin ahí. Puto Álvarez. Tú eres muy fino, tío. No, hombre, no. Pasa que en esas cosas tan evidentes las hacía con 12 años, no sé. No quiero decir No, que sea... no, no. Pasa que como llevo toda la vida dedicado, no. como llevo toda la vida dedicado a hacer el mongolo, pues claro, todas estas cosas las tengo ya. Bueno, lo chulo de esta antología será la variedad de humor. Y de estilo. Humor Claro. currado de Pablo y tendrás el humor gilipollas de De Sergi. los Sergis, ¿no? No. Llama con el nombre. Pasa que el tuyo es más referencial, el de Sergi también un poco más referencial, el mío es más tipo coger fantasía y meterla en un pueblo de Cuenca, por ejemplo. Entonces, claro, la gente no habla igual. ¿No? Fe mía, que no. Pues cogemos, quita los pies que manchas, ¿no? La alfombra y tal. Cosas así. Entonces, no sé. Sí que quedará variadillo y tal. Yo con respecto al humor de Sergi, él cree que es más despiadado de lo que es, en realidad. Porque luego se le ve que es blandito por dentro, ¿eh? Yo me acuerdo con el silenciador decía, me van a caer palos porque es un hijo de puta y tal. Es que Harry el sucio ya es así de chungo. Y es el bueno de la peli. Y 5 pelis. Entonces no, cree que es más despiadado de lo que es. No es bastante blandito. Y bueno, y Sergio Jolano, y te lo cuento, ¿verdad? Es blandito. Conclusión, No somos unas nenazas. no, igual que yo, no somos transgresores tampoco, no nos gusta, en el fondo no hacemos los macarradas tampoco. Yo he ¿no? metido un Papa Negro en mi libro, soy súper Yo sí, a mí transgresor. yo al menos lo intento. Un papa soy negro, bastante incluso macabro. un pájaro, tío, ahí, un papa negro. Pero, ¿y qué es? Sí, en el de Con pecado concebido. Ah, ¿no te lo has leído? Sí, hombre, claro. Pero eso es, ¿qué transgresión tiene? Entonces, si se metieran con el por ser negro, pues igual sí, pero... Hombre, es importante. Pero bueno, se ve la referencia ahí del apocalipsis, ¿no? El Papa Negro. Que se suponía Supone que que... cuando llegue el Papa Negro, el apocalipsis. Bueno, había las profecías de San Malaquías que decían que había un cierto Es que número con de papas. ese nombre solo te puedes dedicar, tío, a dar mal, ¿eh? Malaquías sales a jugar, Y, ¡no, que va a llover! y era cuando llegara el Papa número no sé cuántos, Sí. se acababa el mundo. Y creo que ya hemos pasado 2 o 3. Ha habido 2 o 3 más, no sé si... El Ratzinger dijo, yo No sé si Ratzinger cuenta o no. dijo, me voy a retirar a ver si es verdad. Y no, Pues malo ya que se ha descartado. Hace como 15 años todo el mundo hablaba de San Malaquías y ahora ya todo el mundo se calla. Pero el Papa Negro, no sé yo si se referían a un Papa Negro, Ya, no negro lo sé, o un es Papa que esto- chungo que iba a traer la... Que el informático es testigo de Jehová. Claro, porque si no habrían Y dicho es muy fuerte la afroamericano. situación. Y entonces a mí me gusta que me cuente cosas. No me río, pero o sea, me gusta que me Pero cuente. hay sectas muy divertidas. Sectas muy divertidas que cada 10-15 años han previsto el fin del mundo y cuando llega el momento, ¡uy! En el último momento se ha salvado el mundo por algún motivo en particular. Festivo. Pero sale una nueva profecía para... Es un poco... se pospone, ¿no? Un poco se Caducan, pospone la las profecías caducan. Que claro, entonces no había penicilina y claro... No, así pues... Es como los meteorólogos, ¿no? Que la cagan continuamente y nadie los apedrea. Ya, alguno acertará, ¿no? Alguno acertará al final y tendrá el honor de... Quedan en un bar antes, yo digo sol, tú dices lluvia, tú dices alguno acertará. ¿Qué te ha tocado? ¿Qué te ha tocado? No, de un sombrero con unos papeles. ¿Qué te ha tocado? Nieve, estamos en agosto, ¿tú eres gilipollas? Tú dilo, Pero como acierte, tío. Lo peto, ¿eh? premiazo. Con el humor, ya veis que también es que hay 1000 puntos de vista y 1000 estilos diferentes y 1000 maneras de tratarlo, ¿no? Puedes ir desde lo más tonto y más referencial a lo más puntilloso, a lo más sutil. Y también hay muchos tipos de libros, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, el disparate, pero disfruto igual un libro de humor que a lo mejor no es de carcajada, pero sí es de ironía, es de sonrisa.
y es de aquellos lúcido, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión cuando escribes humor es ir un poco alternando, o al menos en mi visión, ¿no? Ir un poco alternando una cosa y la otra, porque es imposible que con un libro estés partiéndote el ojete de cabo a rabo. Qué bien escoger las palabras, tío. El ojete, el cabo, el rabo. No, pero es verdad, yo leyendo no me suelo reír. Si es a lo mejor con una viñeta o algo, sobre todo de Pedro Vera, sí que me puedo reír. Pero cuando estás leyendo, a mí lo que me hace reír suelen ser cosas como muy que pasan de repente. Por ejemplo, que alguien se tropiece, que se caiga, que alguien esté hablando y se tire un eructo. Una cosa que me hace muchísimas gracias cuando alguien se ríe y de repente le da la tos, ¿no? Porque ¡ja, ja, ja! Y tenga un cambio muy, muy violento, ¿no? ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! Entonces, ese tipo de cosas, claro, leyendo, las estás leyendo y... Ay, yo sé que me río. Sí, te río, te hace gracia, pero yo reírme de tener que cerrar el libro y taparme así la cara y tal igual, no, y eso es cosa que nos han dicho a todos, supongo que también un poco por... Uy, no me podía parar de reír, pero... Bueno, es una exageración, pero Sí. yo sí que me he leído libros que me han hecho reír un montón. Hay A mí también. un autor que se llama John Swartzwelder, que era guionista de Los Simpson, y con este tío me he descojonado, pero es como... tiene una historia de un detective que le pasan cosas raras, como viajar en el tiempo, que vengan unos marcianos y se lo llevan a un planeta e intenten invadir otro. Y es muy alocado y el personaje es un Homer, o sea, no se ha currado otra personalidad, ya tengo a Homer. Hombre, pues, ya funciona, ¿no? y hostia, eso no parar de reír. ¿Cómo se llama? John Swartzwelder, no me lo hagas deletrear porque es imposible. De algún libro, Luego dime el título de un libro. Tiene... no está traducido al castellano, todo está en inglés. Imagínate lo que debe ser de bueno que yo, con mi inglés limitado, me descojonaba. Por eso se reía. The Time Prólogo. Lo ha puesto mal el idiota, se pone prólogo. The Time Machine Did It. The Time Machine Did It. Did it. Did it. Ah, o sea, la máquina del tiempo lo hizo, ¿no? Me gusta cómo pronuncias. The Time Machine Did It. Did it. Pues este tío es muy recomendable. Autors que no siguin anglosaxons, creo que siguin, no sé, estic pensant en notícies de culpa o alguna cosa així, a vosaltres hi ha algun referent que us hagi marcat per dir, cony, això... Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza, yo en concreto, Sopa de Elegido lo escribí en primera persona, lo estaba escribiendo en tercera persona. Y me iba muy lento, quería hacer chistes, pero hay una cosa que no me gusta, que es cuando el narrador es más gracioso que los personajes. Cuando a lo mejor tienes un trozo de narración así, porque se pone a explicar lo que pasó hace no sé cuántos años en no sé qué, o porque describe que una torre parece un pie vuelto del revés. Es una cosa que me gustaba hacer, pero que luego los personajes realmente eran como muy planos. Hasta que me leí un libro de Eduardo Mendoza, uno de los del detective, este que tiene, que es un detective que lo sacan del manicomio siempre que era el del enredo de la bolsa y la vida. Y me lo empecé a leer y me reía de esto, pues me reía, me hacía gracia, no me reía para afuera, pero joder, qué bueno, tal y qué ágil. Y dije, joder, digo, claro, a lo mejor si escribo en primera persona, digo, y si puedo darle a la historia vista, de hecho, por un personaje que esté fuera totalmente de todas las historias de apocalipsis de estos, de va a haber un mal que va... Digo, si meto un personaje así, que te esté todo el rato preguntando y aliándose como contigo para decir, joder, qué movida. O sea, o por ejemplo, pues sale corriendo, no es lo más heroico que hay, pero claro, ¿tú qué hubieras hecho? Pues eso fue lo que me llevó un poco a Eduardo Mendoza. De hecho, fui a un San Jordi, fui la última persona a la que firmó, porque después de eso tenía que ir. En su vida. Y le dije... No, esa firma. Perdió los Y brazos. se lo puso en la firma. Eres el último que firmo. Eres tan pesado que no firmo más. Me retiro. No, se tenía que ir porque llevaba unas cuantas horas firmando, es un señor que está muy mayor. Y joder, me dijeron, eso fue buenísimo. Me llegan dos señoras. ¿Estás para Mendoza? Sí. Eres el último, ¿eh? Ya a partir de ti no se puede poner nadie más en la cola. Y eran pues... Te dejaron con la responsabilidad, ¿no? representante- Se lo tenía que decir a los demás. No, que yo soy el último. Te lo prometo, ¿eh? Y Qué cabrón. era la representante y la editora o algo así. Y le dije, hombre, ya, sí, digo, pero digo, ¿con qué autoridad? Dadme un arma. o ¿Con qué algo. autoridad? Además, igual luego te ve Mendoza y no te firma y te llama abusón, además. Claro, efectivamente, ¿y tú quién eres para cortar aquí la cola? Pues sí. Y durante un par de personas, no, Mendoza sí, que no va a firmar más.
Yo estoy aquí pues ¿Te imaginas? para Qué poner... felicidad. Pero- la gente pero- pasaba de mi cara como de Pero comer qué mierda. placer el llegar y decir, el último soy soy yo. yo. Pero- Y tú ya no. Pero es el último y En muchos sentidos, en muchos sentidos. Y le di las gracias y de hecho me lo puso felicidades por su primera novela y tal. Y luego Jardiel Poncela también es un referente que tengo yo. Me encantan sus obras, tanto las obras de teatro como la narrativa, es un genio. Y así de españoles casi que por ahí. Y ahora ya últimamente pues Laura Fernández, que no sé si habéis leído, la conocéis. Ha sacado hace poco, este año sacó Connerland, Ah, sí, vale. tiene el show de Grossman, La chica zombie, Gwendolyn Kramer y Bienvenidos a Welcome. Es la leche. Es muy tipo... Yo es que no he leído a Vonnegut, pero dicen que es muy parecida a Carl Vonnegut. Bueno, sí. Mezcla un montón de cosas, Por el es tipo muy de rara. historia que cuenta es. Sí, muy, siempre tiene que ver con ciencia ficción, pero a lo mejor no es lo más importante. O sea, Bienvenidos a Welcome, lo que dispara todo lo que hay en la trama es que aparece una nave enorme amarilla sobre un pueblo que se llama Welcome. Pero luego hay 8000 historias, es como una especie de serie tipo Sensación de Vivir o así, con 1000 personajes que se van cruzando y todos tienen en común lo que es la nave, pero es muy secundario. Y todo siempre pone cosas así, con ovnis, con cosas... La chica zombie es una chica que un día se despierta y dice, coño, me he muerto, tal, no sé qué, bueno, mal, y todo el mundo la ve normal. Lo que pasa es que se empieza a echar, para no oler, se empieza a echar desodorantes y colonias de su padre, exactamente. Tal Y potín, entonces sí empieza a oler más. Claro, la gente empieza, hostia, qué mal hueles, y dices, hostia, que me estoy convirtiendo en zombie de verdad. Entonces no sabes durante todo el libro si de verdad se está convirtiendo en un zombie o no. Y Y eso, al final era que no se duchaba, ¿no? al final, exactamente. Se había podrido una muela, ¿no? No, y la verdad es que merece mucho la pena. No es para todo lo justo, como el humor, que es mucho más fácil que te guste una narrativa tipo Las cenizas de Ángela, cosas así, porque si no eres un desalmado, que el humor es muy subjetivo. Yo me lo estoy encontrando, me han dado premios A mí independientes. con esos libros me sucede que yo me siento muy desalmado. Pero Con la además Cenizas de con Ángela. orgullo, porque es del rollo, estoy deseando que mueras. Sí, te lo juro. A mí me pasaba con Leonardo DiCaprio. También. En Titanic. Pero que además lo sabías, entonces sabiéndolo, ¿no? Pues me nominaron unos premios en la categoría de novela de ópera prima. Y las otras dos novelas son de fantasía. Y la mía es una parodia. Joder, me están dando maja un puesto muñecos, ¿eh? Madre mía de mi vida. No, digo que no me nominen nunca más a nada. Porque claro, los que lo están leyendo se lo han pasado, son blogs de fantasía y se esperan ver, pues, a lo mejor sí, alguna referencia, alguna coña. Pero no, es una vuelta del revés a lo que Sí, son. con el humor compites en inferioridad, siempre. Siempre. O sea, nunca un premio Planeta, bueno, eso que se lo den a Mendoza, no creo que gane nunca una novela de humor. No Y eso n'hi ha entre los un que más premi, venden. no?, que sigui específic, diguem, de novel·la d'humor. Había Català hi ha varios. una a Sabadell, el Pere Quart. El Pere Quart, segur. Sí, pero bueno, la solía ganar gente del Terrat o gente ya mediática. Antes sí que había varios concursos. Solo de humor. Sí, Sí. nacionales, pero... Son tan pincharon. minoritarios que no... Porque luego la gente es eso, es que lo compras porque ha ganado no sé qué premio y esto le hace gracia a la gente, es una mierda. Hago más gracia yo. Es verdad, nos reímos, pero es verdad. De hecho, a mí, una de las cosas que me dicen de mi novela, no sé si os pasa a vosotros, parece mentira lo bien que escribes. Digo, ¿por qué? Porque escribo humor. No sé si os pasa a vosotros a vosotros también. Que os A han mí dicho- me pasa, pero creo que es más bien por la cara que tienes. Es del rollo. Te miran y dicen, joder, escribe bien, y te miran como con sorpresa de rollo. La pinta de inculto de mierda que tienes, ¿eh? Este Mindundi que tal, pues mira, parece que escribe. Y entonces es como que cambia un poco la actitud. Y es así me subleva bastante, tío. Te subleva. Es un tema de autores nacionales y esto, que no, esta es como más, bueno, que es como ver una peli española, que igual pues me cojo un libro extranjero mejor. Es que- No sé si os pasa, ¿no? Porque por ejemplo, mi padre le he dejado de leer tu libro y está Gracias. cantando y me dice, hostia, escribe bien. y ¿Ves me ha cómo sí? dicho esto y no te conoce, no te ha visto nunca. Y entonces es como... Si le ¿Y Pues por qué enséñale no? una foto. Como te vea ya flipas. Exacto, dirá, ¿este? No ha sido tu Bueno, caso. y con dos cervezas encima ni te lo Me explico. está ¿verdad? gustando mucho y que digo, pero ¿de dónde viene la sorpresa? ¿No? Igual un poco es esto, que igual se espera, no sé, cogería un libro extranjero primero. Yo tengo una teoría de eso que siempre yo le doy la chapa a esto siempre.
Y es que aquí en este país, curiosamente, ha habido grandes cómicos en la literatura. O sea, Javier Porcela, por ejemplo, de la Serna, yo que sé, Alfonso Paso. Miguel de Viura. Hay gente que es que tiene... Y Eduardo Mendoza, que yo, por ejemplo, no soy muy fan de Mendoza, pero es bueno, ¿no? Qué bien escribe. Que bien escribe. Luego le ves la cara y dices, este hombre con bigote, pues escribe bien. Pero sí que es curioso porque tenemos una sociedad que somos muy del chiste, somos muy del chascarrillo y del cachondeo en nuestro día a día, y luego resulta que en el arte no lo toleramos. Y creo que es precisamente por eso. Bueno, no es que no lo toleremos, pero lo infravaloramos, ¿no? Es como la literatura tiene que ser seria, ¿no? Es algo que está muy arraigado porque el cachondeo ya lo tenemos fuera. Entonces, si tú haces cachondeo en la literatura es como... Bueno, igual que con No, el... no, no va a tocar... Si no no va a- tenemos Twitter, ¿para qué vamos a escribir libros? Exactamente. No vas a tocar los grandes temas de la literatura, ¿no? No vas a tocar los sí. grandes temas de... O sí, pero lo puedes hacer desde un punto de vista que no sea tan serio. Sí, sí, Eso pasa sí, mucho. los Cuando tocamos, ves pero grandes comedias, es lo que piensas. se dice siempre, ¿no? Bueno, hombre, sí, te ríes un rato, pero tampoco... Muy mala. Pues, si te has reído y está para eso. Os decía yo, ¿habéis visto La fiera de mi niña? Sí, ¿Alguno? Catherine Hepburn y Cary Grant. grande. Es un clásico de la comedia y indiscutible. Pero dije yo, esta peli la sacan hoy día. O, ¿qué te puedo decir yo? Anne Hathaway con Jim Carrey, por ejemplo, y se lleva hostias, pero para aburrir. Porque es muy tonta, es una película tontísima, que no va a ninguna parte. Pero es que antes la gente no hacía, o las pelis de los hermanos Marx son incontestables, pero joder, son muy estúpidas, son muy tontas. A mí me chiflan, pero son muy tontas. Y eso hoy día pues no se podría. Es que ha llegado un momento que nos hemos hecho como muy sibaritas. Bueno, se ha hecho, o sea, realmente el cine de disparate se hace, lo que pasa es que ahora está como muy... Es ya casi parodia de lo bueno que se ha hecho, ¿no? Porque tenemos las pelis de los hermanos Marx, pues tenemos las de Aterriza como puedas y tal, y hay grandes comedias que te has reído un montón, precisamente porque son disparatadas, no tienen ningún sentido más allá de hacer chistes absurdos, y ahora tienes los scary movies. Entonces, claro, a mí una gran peli española de los últimos años, y estoy hablando ya, tendrá ya 15 años, y es un disparate absoluto, pues es El milagro de Petinto, ¿no? Si nos vamos más atrás, pues hay otras, Amanece poco, sí, hay muchas que juegan con el disparate y son grandes películas. Pero se engloban todas en el mismo saco, que es un error, que es cine español. Porque cine español, no es que no me gusta el cine español, pero a ver, hay una peli que se llama Rewind, que es española, que es Daniel Guzmán, está grabada en un piso. Es Daniel Guzmán que un día se compra una cámara y decide que se va a grabar toda su vida, todos sus momentos importantes. Y da una cena con la chica que le gusta y la va a intentar conquistar, invita a unos amigos y tal. Y hay un momento en el que pasa una cosa, y dice, pero sí que lo tengo grabado, ahora verás. Y le da para atrás y de repente, o sea, la pantalla se pone en negro y vuelves a ver otra vez el principio de... O sea, él, de repente, y todo ha empezado como de nuevo. Y, hostia, ¿no os habéis dado cuenta de lo que ha pasado? No, ¿qué ha pasado? Hostia, además es un fumera, que le he dado para atrás, déjalo. Y entonces va, cada vez que le sale algo mal, con la tía le da para atrás. Es un poco atrapado en el tiempo, ¿no? Sí, y está muy bien. Y esa peli, pues no la puedes comparar, ¿qué te puedo decir yo? Con Spanish Movie, por ejemplo. Hostia, Spanish. O con... Claro, exactamente. O con a no sé cuántos metros sobre el cielo o bajo el cielo, o sea. Pero son cine español, pero no tienen nada que ver una cosa con otra. Sí, Bueno, el propio... Es decir, no me gusta el cine americano, pues... Exactamente. El propio director, si no me equivoco, Spanish Movies, el director es el Ruiz Caldera, Javier Ruiz Caldera. Luego tiene 3 bodas de más que no tiene nada que ver, es otro tipo de comedia. Entonces es que si un mismo director puede hacer dos cosas distintas, o sea, a Hitchcock se le dice que era el maestro del suspense, pero también ha hecho comedia. Y También hay que diferenciar el cine español del cine español en la Guerra Civil y el resto del cine español, ¿no? resto, ¿te imaginas? En la FNAC. Resto. Cine español, resto. No sé, yo creo también, respecto al cine, por lo de Aterriza como puedas, Top Secret, son de las mejores pelis que hay, ¿no? Pero ya se ha estirado tanto el tema, todas las como puedas, ¿no? Todas estas de no sé qué, como puedas, que ya no es innovador, ya no hay... Entonces, si en algún momento sale una cosa que dices,
dices, hostia, qué rompedor esto, ¿no? No sé. Porque además tampoco se esfuerza. Más que a ver, Es que no se esfuerza. cierto que no es innovador, pero es más bien que caen en el mismo juego, pero van más a lo zafio, ¿no? Claro. Ya, A pues lo con que las lo paridas fácil. buenas ya estaban hechas en las anteriores. No, porque no se lo trabajan. Pero Paridas porque- buenas se pueden hacer continuamente, ¿no? Pero bueno, supongo que eligen un perfil de público diferente y ya está, ¿no? No, también que es que ahora se hace por encargo. Una peli antes se hacía por encargo, pero claro, mira Cleopatra, que se comió todo el presupuesto y más allá, y tardó 8.000 años en hacerse, pero... Otra gran comedia. Bueno, sí, totalmente. No penseu, parlant de cinemes i de pel·lícules d'aquest tipus, que als 80, als 90 n'hi havia com... es podien dir, no perquè fossin més tàfios, sinó que es podia fer bromes sobre moltes més coses que ara es veuen com a incorrectes i que n'hi ha com una pròpia censura per ei, no diguem això que... Es un tema... Díselo a Arévalo, a ver si puede hacer chistes de gangosos, de prostitutas o de... O el Los Sacapuntas, Es todo un tema, eso. con los enanos Me aquellos. refereixo a humor intel·ligent, no de dir Arévalos o coses d'aquestes que el puc respectar però no m'agraden, però vull dir que es Que feia... tiene un Pulitzer, ¿eh? ¿Te imaginas, tío? Vull dir que en determinades coses em dóna l'efecte que pot ser molt burro dient unes coses en una pel·lícula però que no tocaràs determinats temes perquè no està permès, diguem, no està ben vist, dir-ho, no? Creo que forman más bien parte de la industria. Es que el público en realidad, o sea, cualquier persona que tenga un poquito de sentido común y un poquito de sentido del humor, que van muy relacionados también, puede aceptar una cosa muy gorda, un chiste muy bestia, que rompa y que juegue con los tabús incluso. Pero hay una industria y luego hay toda una parte del público que se ha dedicado a llevar estandartes de lo políticamente correcto y convertir las luchas que son perfectamente lícitas de según qué colectivos y que creo que son razonables, llevarlas al extremo y sacarlas de contexto, porque el humor en principio no debería tener límite, porque si estás haciendo humor estás jugando con la realidad para, pues a lo mejor para hacer crítica, y aunque estés haciendo un chiste que hable de lo contrario que estás criticando, en realidad te estás criticando. Entonces me estoy guiando un poco, pero no sé si Bueno, me entendéis. tanto en el Vodka como en Sopa de Elegidos hay personajes que son un poco retrasados mentales Correcto. y no se ha hecho en ningún momento para ofender. El problema es que esa gente, pues eso, se establece como un código de honor extraño por el cual, pues según qué cosas pues no se pueden decir o no se pueden hablar, ¿no? Y eso yo creo que limita no solo la literatura y el cine, el arte en general. O sea, es algo restrictivo, ¿no? Siempre vas a molestar a alguien. Cuando hagas un libro o lo que sea, aunque parezca inocuo, siempre va a haber alguien que se va a ver mal representado o... Pinocho. No sé. Pinocho, en serio, cuando salió Pinocho, la isla del placer, no sé si os acordáis de la isla del placer, que los llevan a todos los niños a una isla en la que pueden comer pasteles que salen de los árboles, pueden fumar, ¿no? Están jugando, hacen cosas de mayores. Y la moraleja de eso es, si haces todo lo que te da la gana, si haces cosas de mayores, si fumas, si juegas apostando y tal, te conviertes en un burro. De hecho lo dice cuando les tiran el conjuro, el tío dice, más libertad les das, más se convierten en asnos. Pero no, eso no, vale. O sea, el tema era, salen niños fumando, mira Pinocho con una pipa, el otro colilla con un puro, esto es una vergüenza, y es una película del año 35, 36, ¿eh? Y ya había, que anda que no había problemas más gordos para lanzarse a las calles. Por ejemplo, cuando salió Instinto Básico, hubo un colectivo de lesbianas que se quejaban de que la asesina fuera lesbiana. Que no o lo es, bisexual. es bisexual. Pero O bueno, va a ser que era esto, como que estaban retratando a las lesbianas como asesinas. No sé. Sí, ¿Sabéis? es que- No, las rubias no se quejaron de que Asociación hubieran... Asociación de Cazadores se quejaron por la mala prensa que les había dado Bambi. Lo que os he contado muchas veces del Rey León. La Sociedad de Defensores de las Hienas dijo que salía muy mal representada el Rey León. Es que ya Sí, suena es coña. muy ridículo, porque en Suena realidad coña. lo que hacen esa gente al final es... Claro, lo que darle consiguen publicidad. es, primero, dar publicidad y segundo, que te rías de ello, porque, a ver, es que son gilipollas. Bueno, es que para empezar la Sociedad de Amigos de las Hienas, tío, ya anda cojones, pero bueno. Pero sí, no, todas esas cosas. Lo que pasa es que eso fue en el 94 por ahí.
y estábamos un poco más, no estábamos, pero es que desde que pasó lo de, parece una coña, ¿qué programa fue? ¿La Noria o Salsa Rosa? Fue uno que iban a entrevistar a la madre de uno de los asesinos de Marta del Castillo, y la gente se puso en pie de guerra, esto es una vergüenza, se le está dando palabra a gente que no sé qué tal, y los anunciantes empezaron a retirarse, que al final tuvo que chapar el programa, pues La Noria o Salsa Rosa, uno de los dos. Sí, Pues desde que pasó eso, parece mentira, pero la gente en las redes sociales, a la mínima, ya hace una cruzada. Aunque no le toque personalmente ni nada. Bueno, las redes sociales son muy grandes, a ver, también son colectivos que a lo mejor están más cercanos a lo que tú haces. Y siempre dentro de ese colectivo, que es mínimo, o sea, pero hacen mucho ruido. Es decir, en los lectores, hay muchos lectores, y seguramente una pequeña parte es la protestona, es que no hay nada más, el peor enemigo del humor y del arte yo creo que es el puritano y el crítico que hace a Dalí de alguna causa gilipollas, ¿no? Sí, yo creo que es complejo, o sea, yo en principio estaría de acuerdo con el todo vale y luego limitar eso es un límite para el arte, ¿no? Pero luego creo que cuando un humor funciona políticamente incorrecto y tal, a veces funciona. Es verdad que el problema es previo, ¿no? Porque si está funcionando un chiste sobre un negro es porque aún no tenemos normalizados el tema de ser negro, ¿no? Pero yo creo que Torrente, por ejemplo, es un ejemplo para mí, que a mí que me ofenden pocas cosas y pocos chistes y poco humor, yo le veía una cosa y Santiago Segura siempre se ha defendido con él, es que yo no soy ese personaje, y además ese personaje está retratado como como una crítica, como una persona despreciable, pero yo sin embargo en la película veía mecanismos de humor que jugaban con el hecho de la discriminación y con pensamientos racistas y fascistas, ¿no? Y que a veces incluso creo que de manera inconsciente para Santiago Segura. Entonces a veces yo no veo tan fácil de decir, bueno, que me parece bien que lo haga y no se lo prohibiría hacer, pero sí que creo que hay un humor que hace daño. evidentemente. O sea, que usa los mecanismos que los perpetúa y que hace daño. Que luego ya la responsabilidad del que lo quiere hacer y de... Para mí el humor que hace daño, y te doy la razón, ¿eh? O sea, evidentemente hay muchas clases de humor y supongo que los neonazis también tendrán humoristas. Es decir, entiéndeme, o sea, hay de todo, ¿no? Pero para mí el humor que es nocivo es aquel que machaca a la víctima y a la víctima y pone al verdugo por encima, ¿no? Entendiendo a la víctima, pues a ver, nosotros escribimos, yo lo digo, intento ser despiadado y yo meto collejas a unos y a otros siempre que puedo. Y evidentemente siempre vas a tener vas a reflejar un poco tu manera de pensar, tus actitudes, aunque estés hablando de personajes o criticándolos, o la inversa, ¿no? Pero si bromeas sobre la víctima tiene que ser porque la víctima es tan mezquina como el verdugo. Si haces leña del árbol caído por hacer la gracia, para mí ese es el tipo de humor que a mí no me gusta y tampoco lo prohibiría, es decir, No, claro, entiendo que tiene que haber de todo, pero bueno, ese es el tipo de humor que yo intento evitar. Y si intento hacer daño, y lo intento además con ganas, es porque si me burlo de la víctima es porque la víctima es idiota o lo merece tanto como el verdugo. Pero mi objetivo inicial, el humor, para mí tiene un objetivo primordial que es hacer justicia. Para mí. Amb això que parlaves, no sé si coneixeu un còmic que es va publicar, segurament ja tindrà uns 20 anys, que va estar prohibit en molts països, que es deia Hitler SS, que parlaven de tot l'extermini de les càmeres de gas, però era cru, era molt cru perquè totes les vinyetes eren com els jueus i tal, com anaven, com es convertien en... entraven per un lloc i sortien amb sabó i tot això, i és curiós que sent humor, encara que era un humor duríssim, però estava prohibit a molts llocs. Vosaltres com us poseu a escriure i ara que veieu coses com el que ha passat al Jueves ara mateix o que et fan denúncies com atentado a l'honor d'alguns còmics per lo que diuen, teniu algun filtre quan escriviu o dieu jo tinc que escriure això i punto? Yo con Pecado Concebido intenté no tocar el tema musulmán. Me metieron una bomba en el buzón, yo que sé, no he visto lo que de Salman Rushdie, pues dije, paso, no me hace ninguna gracia a Mahoma, pues no lo pongo, coño lo he dicho, está grave.
Pues, Pero no ha sacado una foto. ya está, el tema del resto. Sí que es verdad que me meto con Franco en algún pasaje y pregunté a una abogada si me podían denunciar y me dijo que no, que como estaba muerto que no podían hacerme nada, ¿no? Derecho al honor y eso no, pero ya está, ¿no? Curiosament, una noia per fotre's amb Carrero Blanco, ¿no? Sí. Pero ahí porque lo La del metieron por tipo. apología del terrorismo. Si hubiera muerto de otra cosa, no habrían podido... Si hubiera agua con un pistacho o algo Pero, así. sí, pero como fue por Antonio una bombaneta, lo pues... pudieron colar por ahí. Sí. A mí me gustaría comentar que parece eso, que a mí me da la impresión, generalmente que creemos que somos más políticamente correctos, de que, bueno, se ha comentado, ¿no?, de que el cine ahora, pero yo creo que como que se ha especializado, lo más cafre están algunos productos ya para un público que va a las absolutas cafradas, y el producto de humor general, pues dentro de la lógica capitalista se ha adaptado. Con esto quiero decir, por ejemplo, a mí me parece series como Rick and Morty, South Park, no sé si alguien sigue South Park, o sea, no hay nada tan cafre como no ha habido nada tan cafre, quiero decir, no podemos decir, y se emite y la gente lo ve y compra los muñequitos de South Park y no pasa nada. Es un producto que está ahí marginado, la gente ya, los que realmente son sensibles no miran South Park porque realmente... Mira que se En meten con los realidad. canadienses. Se mete, pero con los canadienses, con los judíos, o sea, tiene capítulos realmente. Ahora el Cartman, no sé si lo seguís, Cartman ha empezado una relación de pareja, es todos los estereotipos, todo lo peor del mundo, y está allí, y es comercial, y la gente lo sigue. Y los Simpson, que los niños lo ven, en el fondo es un padre alcohólico, quiero decir, antes tampoco se hacían bromas con los borrachos, pero con un padre alcohólico era bastante sagrado. Yo creo que sigue que es solo la especificación capitalista de hacer un producto más así, un producto más asá, pero que se puedan hacer cafradas. Se hacen, de hecho se hacen, en realidad todo es cuestión de superar cierta barrera. Cuando superas cierta barrera y alguien lo acepta, ya acepta el juego, funciona. Es decir, es superar ese pequeño escalón y se está notando en muchos productos. A ver, sí que a la hora de cuando escribes humor, yo normalmente también tienes que tener en cuenta quién lo hace. Es decir, ahora mismo los Simpson o los creadores de Rick y Morty y demás, pues prácticamente pueden hacer lo que quieran porque es un producto que ya ha demostrado que funciona. Con lo cual, no tienen problemas en... Si se crea una liga para prohibirlo, se va a crear otra para que lo pueda poner. Pues es una cosa comercial. Entonces, pero ha habido un momento en que probablemente se lo han llegado a plantear a la hora de crear, pero son tan punkis que han decidido romper dar ese paso o subir ese escalón para ver si esa barrera se rompe o no. Y la han conseguido romper. Yo me imagino que en algún momento alguna cosa se habrá quedado en el tintero. Claro, siempre hay algo, siempre hay pequeñas cosas que filtras e intenta no tener casi ningún tapujo a la hora de escribir, pero siempre es muy difícil, pues lo que decía él, que alguien se atreva a hacer una biografía humorística de Mahoma, o es muy difícil que te pongas a escribir chistes sobre pederastia, primero porque a ti mismo probablemente ni te hagan gracia, y segundo, es muy difícil que el público lo disfrute. Es que es algo que ya choca con lo que es el humor, ¿no? La pura maldad. O reírse de hacer humor sobre el lector potencial. Yo creo que eso también es algo que cuesta. Claro, claro. Incluso con el humor o con la provocación política, ¿no? Siempre se hace la provocación política o el humor sobre un colectivo que es distinto al lector que va a recibirlo. Yo creo que eso a veces, porque no te haría tanta gracia cuando se están riendo de ti, que también hay en algunos casos, pero cuesta más, siempre es más fácil hacer como... No te creas, porque mira, si te pones a mirar los monólogos, que ahora está muy de moda los monólogos y los monologuistas españoles pues intentan copiar a los americanos, que son que ya tienen una tradición de monólogos humorísticos. De monólogos. Monólogos. De monólogos. De monólogos. Monologías. Si ahí buscan ostras, es verdad, a mí me ha pasado. Juegan Pero con la contra y con el pro, es decir, con la identificación con el público del que se burlan, también juegan mucho. También con la burla
al otro colectivo, ¿no? Al que quieren machacar, pero también hacen coña, pues no dudan. He visto cómicos negros haciendo chistes muy chungos sobre negros. O sea, y es un poco, es que ahí ya es jugar con un poquito con la crítica y por otro con la autocrítica. Claro, sí. Entonces hay de todo, pero sí, hombre, claro, tú vas a tirar más a burlarte de aquello que desprecias, seguro. Te estamos dando palabras, Sergi. No estamos hablando de la... Me estoy poniendo muy serio. Pues sí, de todas maneras el tema de la pederastia se toca mucho en Padre de Familia. Vale, Es un personaje que es pedófilo, durísimo. que es el viejo este, que es un viejo. Lo que pasa, claro, el tema, la gracia está en Y en Ricky burlarte. Morty también, en Ricky Morty también hay varios Cuando va al episodios. baño, Sí, el rey. que le está acosando. El Rey Caramelo aquí. El rey Caramelo, me llamo el rey Caramelo, tócame, no sé qué, te voy a dar un... Lo que Pero pasa es- es que la gracia está en satirizar al culpable, no a la víctima. Exacto. Si el rey Caramelo hubiera conseguido hacer algo con Morty y encima le van dando continuidad, seguramente no haría tanta gracia. Hace gracia porque el asqueroso, encima luego es un tío que es un rey de verdad. Sí, bueno, Entonces, luego sale y le pega un disparo y lo mata. Sí, claro, se Sí, hace sí, justicia claro. con él, se hace justicia, en cierto modo, ¿no? sí, claro, exactamente. Y el viejo este de Padre de Familia pasa lo mismo. Asqueroso, pero el asqueroso es él. O sea, nunca consigue llegar a nada. Y el colectivo pederasta nunca ha protestado por este tipo de representaciones. Que eso es lo bueno. O sí, pero no se atreven mucho. Eso es Te lo imaginas bueno. una manifestación de El lobby pederastas, pederasta. A ver quién es capaz de y sacar. con careta de Anonymous, ¿no? Ya, Tenemos el derecho a amar a la edad que, ¿no? Da igual, la edad que se tenga. Libertad amatoria. no, pero poca broma, porque el colectivo pederasta consiguió en no sé qué país que se bajara la edad de consentimiento en las relaciones sexuales. Madre mía. Sí, sí. Entonces, es Pero que el fuerza, mundo está mira, muy loco, fuerza. es que el mundo está muy loco, tío. Y entonces el humor, pues, refleja eso. Bueno, volviendo a la literatura, ¿no? Siempre hay una pregunta que les suelo hacer, a ver si esta vez se la habéis preparado un poco, que es si hay alguna manera de escribir o algún tipo de humor que eludáis porque penséis que esté muy sobado, porque a vosotros como lectores os canse, os aburra, digáis, por ejemplo, a mí una cosa que me da muchísima rabia es cuando alguien tiene una particularidad hablando, es tartamudo, se traba, tose mientras habla, hace y se pone en el diálogo. Eso lo hace mucho Terry Pratchett. Yo el quinto elefante creo que es una novela que he intentado leerme 3 veces y las 3 lo he dejado. Porque hay un personaje que hace ujum cada vez que habla. Y entonces acabas del ujum hasta los huesos. Vosotros no tenéis ninguna cosa que digáis, algún tipo de que parezca un tic o algo así. Intento no poner muchos tacos, intento no poner muchos... Como tacos. Pero muchos o... Depende del personaje, paras un concreto. poco, ¿no? Porque la Indiscriminadamente no, poseída con pero- pecado pero porque- concebido pero porque está tenía que- poseída. Para porque es una poseída, Sí, claro. no, y el sargento Moscatel también. Tacos Sí, porque es pero una bueno. parodia del... Bueno, Claro. está basada en el Arencibia Sí, del sí, jueves, ¿no? De Iba. Pero bueno, no sé, yo creo que en la vida se dicen tacos. Y ahora tengo un problema en casa con mi hija de 4 años porque yo digo tacos y la niña tiene un detector de tacos y sabe cuando tú le dices una frase de 300 de 30 palabras y detecta cuáles son los tacos, ¿no? No, con el sensor tit, Sí, sí. coño. Rodea con un círculo los tacos de esta frase. Y no olvides repetirlos en los peores momentos, ¿no? Sí, sí. En la boda de mi prima. Tengo ¿no? un problema, pero yo creo que en la sociedad en la que vivimos y en el sitio donde estamos, yo creo que se dicen tacos y que, Sí, y que son, pero cuando, forman parte de la pero cuando se idiosincrasia. usan con exceso y para Claro, forzar claro. el humor, eso os daréis Sí. cuenta cuando veáis una presentación de un libro o alguna cosa así, algún evento, os daréis cuenta de cuando alguien se siente por debajo humorísticamente de los demás porque automáticamente empieza a decir muchos tacos para intentar hacer más gracia. En nuestro grupo Eso eso, es no una- pasa, es una mierda. Eso es una puta pepina. No, Exactamente. a nosotros en el Celsius nos Eres- pasó con el presentador. Nuestro presentador no nos conocía de nada. Yo esas cosas me las presentando, paso por el forro de los cojones. Y como, exactamente, cuando empieza a decir cosas así todo el rato, el coño de la Bernarda y ya la gente se troncha. Pues le pasó que eso, además os lo había dicho, yo hacía nada. Digo, la gente cuando no está cómoda hablando en público y tal, tiende a decir muchos tacos para hacer más gracia. O
para hacerse más el duro. Y justo en nuestra presentación pasó. El tío empezó a decir unas barbaridades ahí que nos Sí, pegaban. para recuperar el control, ¿no? Claro, y que Ángel, de hecho Ángel y Abel le llamaron la atención. Ángel dijo, qué boca, y el otro, el moderador inmoderado, sí, claro. Porque... Suele pasar, entonces eso lo puedes compensar diciendo tacos siempre. Entonces la gente pues no distinguirá. Te levantas, ¿no? Ahí, como la hostia, que viene dormido, ¿no? Ahí, oh. La putada es que tiene el síndrome de Tourette, que no puedes evitarlo, ¿no? Pero bueno. A mí, yo lo único que procuro no hacer es algo que no esté justificado. Es decir, si utilizo onomatopeyas, utilizo todas esas cosas que le fastidian a Pablo, utilizo tacos, utilizo... No recuerdo yo haberte leído Sí, cosas así, tipo... Sí, sí. Que alguien si es tartamudo pongas pa, ¿sí? Sí, sí. De hecho, pongo tartamudeces, pongo a sordos hablando en mayúsculas, pongo onomatopeyas, pongo todo lo que se me ocurre, siempre y cuando me parezca que va a funcionar en el gag o en el chiste. Si no va a funcionar o si no tiene otro sentido que hacer un tío tartamudo, que hay gente que vale, que hay ven a hablar un tartamudo y se ríe, pero esa no es la cuestión, ¿no? Yo sufro un montón, tío. Ya, Yo sí. lo paso fatal, me veo ahí esforzándose ahí. Y yo Sí, estoy como... yo sí va a funcionar, pero no como motivo de burla, simplemente como mecanismo que genere un gag, ¿no? Me parece lícito hacerlo, siempre y cuando no sea burla o... ¿Tú crees que un gas con tartamudos ahora mismo ya no está un poco...? Sí, está muy manido, tampoco me voy a poner ahora a hacer gags de tartamudos, pero si llega el momento y Vamos a tiene hacer que una salir, antología de... Sí, yo creo que si llega el puede dar la momento vuelta, tampoco me voy a volver a cortar, molar. igual que no me corto con otras cosas, El ¿no? límite es entre 5 y 10.000 palabras, depende de cuánto tartamudee, ¿no? Depende de los personajes. No voy a repetir palabras. No sé si tenéis cuestiones importantes que hacer, chicos. Sobre todo con Pecado Concebido, que es muy... se tiende muy a la polémica y demás. ¿No? Porque No sé, yo tengo una pregunta, ¿por qué has añadido tanto material extra al final del libro? Pues... ¿Eso es Porque una se quedaba gracia? ¿Es una mojito. gracia o...? No, O sea, ¿lo tenías escrito sí. y luego no lo ibas a usar y luego al final lo has puesto? No, lo hice a puesto. Ellos comentaban Mentira. antes que soy... Sí. Yo soy socio en Videoclub, que es algo que es una especie de extinción, y soy muy fan de los extras de las pelis. Pues montaje del director, o la entrevista al director, las tomas falsas, capítulos... Tú eres de los que ve, eliminados. y es que tenía un amigo que veía las pelis con eso de el comentario del director, y estás viendo Yo la peli solo- y el tío por encima diciéndote, Sí. aquí me estaba tomando una cerveza. Yo eso lo hice con Zoolander. Zoolander me Oh, flipó sí, tanto grande. Zoolander que Bueno, pero ahí mola. la vi en castellano. No sé qué mola. Cuando acabó, la vi con comentarios del director y luego la vi en inglés. Y dije, hostia, porque igual me pierdo y vi todos los extras, Igual me pierdo. escenas eliminadas. Y Yo he entonces, visto pelis comentadas, ¿sabes? y entonces me parecía que en el Puedes libro poner estaba bien, pero tú podías tener la versión corta del libro. Que, Puedes poner la mirada de hielo a la cámara, acero azul. No, esta era Ferrari, perdón. Pues me parecía, bueno, que podía estar bien poner capítulos eliminados o entrevistas o finales alternativos. Hay un final Made in Hollywood que es en plan persecuciones, Sí, que mola explosiones y mucho. tal, y hay otro final que es Y además es con el Papa del- Negro. sí, Sí, con su coche tuneado. Y hay otro final que es teatro del siglo de oro, pues todo en verso y de capa y espada. Pues, no sé, yo creo que está bien en la otra novela también, en Masters del Multiverso, también lo he También puesto, va. porque también como yo soy más de chorrada y de cuento y tal, ahí puedes meter cosas que igual en la novela estorban. Te lees la novela y, hostia, este capítulo igual me sobra. Si lo pones al final, la gente lo ve con otros ojos, ¿no? Igual puedes ya descartarlo porque ya te has leído la novela, o puedes decir, bueno, mira, pues está guay, ¿no? Esto será por eso, pero ya estaba pensado desde el principio, no fue lo... quítalo. Bueno, de hecho del Papa Negro, me he acordado. ¿Conocéis un TV de los pitufos que se llama Los Pitufos Negros? Que es como la Noche de los Muertos Vivientes, Es el primer básicamente. cómic de zombies para niños. Exactamente. Y es una... Mosegan, ¿no? Y Se muerden, se Se mueren mueren vuelven en negros. en Se el van. rabo, sí. Y entonces se van Se muerden en el rabo, en ahora no se puede decir. la colita. Se muerden en el rabo. ñac, y entonces solo Sí, hacen además ñac, hacían ñac, ñac, hacían ñac. y van saltando. Pues eso los han cambiado.
Ah, sí. Los que han cambiado son los piratas, Afroamericanos. los pitufos púrpuras. Sí, les han cambiado el color. Y los obispos Sí. no han dicho nada. No, la sociedad de Purple Rain. ¿No? ¿Sabes? Y 10 negritos, la mega novela de Agatha Christie, igual. 10 negritos se cambió a... y no quedó ninguno porque eran negritos. Y ahora son, creo que las figuras son marineros. Y la isla que era la isla del negro es la isla del marinero y tal. Y en el cine, como pensaron lo mismo, en su época cuando sacaron algunas versiones, en vez de 10 negritos la llamaban 10 indios. Como diciendo, bueno, Los indios no van a decir nada. Salvemos a los negros, Eso pero es un jodamos a animal, los, es un los animal indios son ficticio, menos. ¿no? Se los inventó John Ford, Los ¿no? indios decían, ya vendréis al casino ya. Al plato O vendrá, sea, sí. en serio lo de los 10 indios es del rollo, soy racista, pero hay niveles de razas. Exacto. Los negros tienen tele y los indios no, pues ya está. Así, básicamente, sí, sí. Bueno, Bueno, si conoces este Los negros pueden votar más, hay más gente para votar. Qué chungo, tío. Little Indian Boys, sí, sí, sí. Y eran indios con su plumita y tal, lo cambiaron por la isla del indio y tal. I ara nada. De fet, a TV3 estan anunciant des de fa un temps, una temporada, que fan 10 negritos en un teatre d'aquí i en Sí. cap moment surt la paraula 10 negritos. No, de fet el título es... y no quedará ninguno. No quedó ninguno. No, y no quedarà ninguno. És una cosa sorprenent de que dius, per què ho estàs... Sí, de fet jo volia anar a veure-la i tenia sospites de que eren 10 negritos. Pero era el rollo, es que esta obra de Agatha Christie no la conozco. Y digo, ¿será nueva? Pues sí, sí, sí. Bueno, chicos, no sé. Ofensivo. Que sean negritos. ¿Tienes alguna otra pregunta? Te hemos respondido, te hemos eludido tu pregunta. No, esta vez ha estado bien, la otra vez no. Una pregunta per desconeixement. Hi ha novel·la humorística, relat humorístic, n'hi ha assaig humorístic? Sí. Bueno, yo he leído. Hay, mira, Asimov, que tenía una vis humorística que a mí me agrada, tiene una serie de relatos que no son muy conocidos que se llaman, son relatos de viajes en el tiempo. Y hay un cuento que podemos llamar no cuento o artículo o ensayo, que se llama Tío Timolina. Y ese relato es humorístico. Entonces, en realidad es un ensayo humorístico de ciencia ficción. Sí, hay muchos. Kuma tenía un libro entero que era Familia no hay más que una, y era también tipo ensayo, hablando del padre, la madre y tal, pero de coña, pero era un ensayo. Y muchos blogs también, lo que pasa ya casi no hay, pero cómicos hacían también artículos, pues a lo mejor comentando una película o comentando las primeras épocas de Telecinco, tipo ensayo, pero con sus coñas. Yo hice un curso de guión en el Tarrat y una de las clases fue traer a un profesor universitario de la Pompeu que daba una asignatura sobre humor. No sé si aún la debe, no recuerdo cómo se llama el tío. Y estuvo 4 horas disertando sobre los mecanismos del humor. O sea que es una cosa que está en teoría estudiada, ¿no? No sé, Yo he escrito un ensayo que aún tengo que corregir y puede que publicar sobre humor, sobre técnicas humorísticas aplicadas a la ficción. Como reírse de tartamudos, de negros, de pederastas y hacer chistes chungos. Foster Wallace, ¿no? También hace la no ficción, una novela ficción, Sí, como algo supuestamente divertido, que no, tal. Efectivamente. Tiene como... Y de hecho los falsos documentales, muchos tienen mucho toque de humor y algunos son evidentemente humorísticos. Hace poco vi una película de un japonés, no sé si la habéis visto, se llama... Hostia, ahora no me acuerdo el título. Bueno, es un falso documental sobre un superhéroe de esos que crecen y se vuelven gigantes, rollo Ultraman, pero que está acabadísimo y entonces explican su día a día en el Japón moderno. La gente le odia porque cuando crece para luchar contra monstruos gigantes que atacan Japón, él destruye sus barrios. Entonces lo tienen un poco dejado de la mano de Dios y es un fracasado. Debería ser un superhéroe, pero lo tienen ahí. Pues, y es una peli documental que en realidad muy amarga, pero que hace risa. Sí, como, lo que hacemos en las sombras también. Es una peli que Muy es divertida, sobre vampiros. australiana, sobre vampiros. Sí, que viuen tots en una casa... Son vampiros de distinto corte,
típico más Nosotros nos vamos yendo. varón, más conde y tal, o el más moderno, sí, como viven. Luego van a hacer una serie y van a hacer también una secuela. Una secuela también. De hecho, el director de esta es el que ha dirigido ahora Thor, la tercera. Thor Ragnarok. Sí, por eso la ha tirado a comedia que te mueres. Entiendes más cosas. Claro. Te das cuenta que la primera y la segunda eran muy serias y eran pesadas incluso. La tercera es una coña verbenera de principio a fin. Ahir em vaig pillar més per curiositat que real videoclub l'última de Spider-Man. Homecoming. Homecoming, sí. Sí, i em vaig estar rient des del començament Sí, fins al final. es una parodia, sí, tiene puntillos, sí. Jo ja me parto tant a Spiderman, ja no sé què. Bueno, A mi em va fer molta gràcia també. Em va sorprendre perquè les anteriors no les trobo gracioses, com no les trobo d'això, però aquesta, dic, ostres, em van semblar ben parits els gags, vull dir que estaven ben trobats i tal. I m'he rigut bastant. Esto es una cosa que era muy importante porque Spider-Man, hasta cuando lo pasa muy mal, es un tío que hace mucha gracia. O sea, es un superhéroe que mientras está peleando está haciendo comentarios. Y eso es una cosa que lo han intentado hacer, pero no les acaba de salir. Le han dado mucha importancia al drama, a la muerte de Gwen Stacy, al no sé qué, a que no tiene dinero. Pero no, hay que darle un poco más de coña y por fin lo han conseguido. Utilitzar fins i tot el cap i Amèrica per adoctrinar els nens. Oh, qué bueno. Este señor es un criminal perseguido, pero... ¿La has llegado a ver hasta el final? Que ponen una especie de teaser. Sí. ¿Hacemos un spoiler? Así como somos. No l'he vist. Bueno, me callo. ¿Tú te quedas al final de los créditos en las pelis de Marvel? Yo Pues así, así, lo paso rápido y... pues aquí. Pues puede ser el más gracioso que has visto. Exactamente, porque lo que pasa es que si lo pasas rápido no te va a hacer tanta gracia. No, o sea, paso rápido Las letras. No, quiero decir, no te hace tanta gracia porque de hecho en el cine, claro, como todos los que nos quedamos ahí como idiotas... Hijos de puta. Sí, es que te hacen una chufla en la cara. Lo mismo que en Los Productores, en la peli de Mel Brooks, que está basada en el musical. Después de las letras te ponen un último número musical que están diciendo que sí, que la película está muy bien, que se han reído mucho, que ha sido muy divertida, pero que te largues del cine ya. Y al final de hecho sale Mel Brooks diciendo que se ha acabado. Esto lo hicieron Faemino y Cansado, salieron a saludar y ya la gente se piraba y seguían saliendo a saludar, saliendo. Para que la Estábamos gente vaya. un colega, no, la gente se piró y estábamos un colega y yo, bravo, y salían, sí. Romper otra barrera. Bueno, chicos, creo que ya os hemos dado la chapa bastante. Està molt bé. ¡Bravos, esos dos!